Bueno, este es un trabajo que realicé ya hace un año más o menos en una empresa, bueno, mediana, pequeña, ahí en Lima, en el estado de Lima, porque no fue en la capital misma, o sea, en la ciudad metropolitana, sino en las afueras. Fue un tema de simulación de sistemas discretos para determinar la cantidad personal, básicamente en el proceso de atención al cliente de un restaurante. ¿Ok? Ah, ok. Bien, esta es la empresa en estudio, ahí lo pueden ustedes buscar. Actualmente también se está haciendo otro trabajo con ellos, pero en este caso lo que se partió de esta empresa en estudio, que es un restaurante, que es uno de los sistemas más conocidos, se puede decir, por cada uno de nosotros, pero a veces hay una particularidad cuando tú trabajas tema de simulación, ¿no? Esta empresa en estudio y los factores que llaman a realizar una simulación, que es lo que planteamos. Primero tiene una demanda de clientes, pero esta demanda de clientes, la motivación de la empresa es que quiere incrementar. Entonces va a hacer, bueno, hizo algunas campañas de publicidad, o sea, afectar a la demanda de clientes porque con algunas encuestas que ellos trabajaron anteriormente, su calidad de servicio y su comida que brinda es considerada bastante aceptable en la ciudad de Huacho, que está a las afueras de Lima. Y debido a ello, en lo que se quería saber es que si al incrementar o afectar a la demanda de clientes, tratar de influenciar y vengan una mayor cantidad de clientes teniendo una capacidad instalada, que son de 2 pisos, cómo la cantidad de personal iba, si la cantidad de personal de repente actual iba a aguantar, iba a soportar esa posible demanda de clientes, pero además no solamente es incrementar o disminuir personal, sino que esto se basa en algunos indicadores. Parte del trabajo en la simulación de sistemas, cuando uno trabaja la metodología, busca una definición del problema de objetivos y algunas veces los mismos decisores tienen indicadores pero no aterrizados, ¿no? O sea, saben empíricamente que por ahí puede estar yendo bien, como los tiempos de espera, tiempos de permanencia, cantidad de platos vendidos, etcétera, pero también se hizo una definición. Entonces, estos 4 factores básicamente son los que se trabajaron para tener en cuenta el objetivo. Se hizo un análisis de las horas, cuáles eran las horas pico, las horas punta, y aquí es donde va a estar trabajando el estudio de simulación, porque aquí es el problema, bueno, cuando se afecte la demanda aquí, porque de alguna manera en el histórico solo hay un pico pequeño en la hora de almuerzo, pero este restaurante tiene más a partir de las 6:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. En base a ello definimos una problemática que cuál será la política, entre comillas, óptima, ¿no? Porque vamos a buscar algo que mejore, porque estamos hablando de un tema de simulación de sistemas, en diversos escenarios de demanda, ¿no? Que permita determinar esa cantidad de personal en este turno que estamos definiendo para que esa cantidad de personal y los indicadores que se obtengan en base a ello sea aceptable para los tomadores de decisiones. En base a ello, bueno, vamos a trabajar una simulación de sistemas para encontrar esa política de la cantidad de personal en ese turno que se ha definido. Bueno, la metodología que se siguió en la simulación son estos 2 pasos. Primero, definir los problemas y objetivos y hacer un modelo conceptual, que en mi experiencia cuando trabajo en simulación de sistemas son uno de los 2 puntos que a veces no se, con otros colegas no trabajan y se van de frente a la parte de data. Entonces es importante saber cuál es ese indicador que quieres mejorar, cuál es ese problema que está no solamente diciéndote el decisor, sino que tú vayas detrás de esa pregunta del decisor. ¿Por qué él te está preguntando eso? ¿Por qué él quiere esa solicitud? ¿Cuál es ese indicador y ese objetivo que quisiéramos llegar? A partir de ahí se hace con esa información un modelo conceptual en cuanto a la simulación de sistemas discretos, que es la que trabajo. Yo estilo hacer un modelo piloto, ¿no? O sea, a veces incluso sin datos de cómo es el flujo del proceso, y ya luego de allí, en base a ese flujo, saber qué información vamos a necesitar. Porque a veces en la práctica, a veces uno va primero por las datas, sí, tengo información, todo, pero muchas veces no es la que vas a simular, no es la que vas a necesitar al momento de trabajar el modelo. Luego, a partir de tener ese modelo conceptual, obtenemos los datos, construimos el simulador del proceso actual. ¿Okay? Esta es una de las partes más complicadas, creo yo, cuando uno hace este tipo de simulaciones, porque estamos tratando de abstraer
lo que en la realidad está ocurriendo y ponerlo en un programa de computadora, ¿no? Incluso yo lo considero hasta un 70-80% del trabajo, ¿no? Es bastante complicado, pero el modelo conceptual que está en el punto 2 te ayuda a dar un buen paso en ahorrar tiempo al momento de sacar la información. Y luego ya viene la parte 5, que es la verificación y validación, que es la cual considero que el investigador, el analista o el profesionista que está trabajando en este tema de simulación aprende mucho más porque generalmente cuando estos temas se ven en la universidad no son ejercicios ya casi resueltos, pero cuando son problemas de la vida real, esta parte es muy importante, ¿no? Estar retroalimentando si se está cumpliendo el indicador o no, porque recuerden que queremos hacer que en la computadora pase lo que está pasando en la realidad y hay que ver qué tanto se acerca a estos resultados, verificar y validar constantemente. Y ya luego de eso viene la parte, como se dice, en la potencia de la simulación, que es hacer escenario what if, ¿no? ¿Qué pasaría si aumentamos la demanda? ¿Qué pasaría si reducimos el personal? ¿Qué pasaría si mejoramos el tiempo X? Y luego ya definimos los resultados. Siguiendo esa metodología, como habíamos ya definido el problema y habíamos esbozado que se va a trabajar algunos indicadores, aquí está el proceso de atención al cliente de este restaurante. No es un proceso para todos, sino para este restaurante que tiene 3 tipos de cliente. Uno de ellos es el cliente clásico que va al restaurante, hace el pedido, va a consumir en mesa, o va a ocupar un recurso mesa y ya luego después de un tiempo de consumo va a realizar el pago. El segundo tipo de cliente para este sistema es que llegaban los clientes solo a la caja a pagar porque se llevaban su producto. No es un restaurante de comida rápida, pero digamos que la cultura, bueno, en Lima, en esta ciudad de Huacho, estila que un porcentaje de clientes llegue, haga su pedido y espere esos minutos y luego él se lo lleve. Y el tercer tipo de cliente es el cliente que hace un pedido por delivery o por aplicativo, ¿no? Que hay también un personal dedicado a ello. Y al final estos tres tipos de clientes van a encontrarse o van a solicitar recursos o va a solicitar de aquí de lo que es horno o cocina, porque hay 2 lugares según el plato que haya solicitado cada uno de los clientes. Bueno, este es el mapeo del proceso. Los indicadores principales que es digamos, se conversó con los decisores para saber hacia dónde están apuntando. Bueno, esos son los 4 importantes: tiempo de espera pedido de mesa, tiempo para atender y preparar el delivery, tiempo en el sistema del cliente para llevar y tiempo en el sistema para el cliente de mesa. Estos dos, más que todo porque este es el que va a estar, se puede decir, parado, sentado, sin recibir nada hasta que esté completo su pedido. Y este de aquí es el que va a esperar en mesa, pero además va a tener un tiempo de consumo, ¿no? Y es importante este tema porque, si bien es cierto el restaurante tiene otros beneficios, la calidad de servicio, etc., no podemos en el mediano plazo estar extendiendo ese tiempo que el cliente esté en el sistema, porque esa mesa también se necesita para un posible cliente futuro, ¿no? Entonces, es importante también medir su tiempo de espera y a su vez también el tiempo en el sistema. Bueno, esta es la cantidad de personal, digamos, en la distribución que se tiene. Y a partir de ahí se hizo la recolección de información. En ese momento que se hizo el trabajo no tenían un sistema automatizado, transaccional, que te pueda registrar los pedidos. Lo que tuvimos que hacer era, con los mozos, con los meseros, utilizar lo que tenían y decirles que colocaran acá en la hora, ¿no? Para poder recolectar esa información. Y además hicimos un equipo de trabajo de 3 personas en el cual estuvimos casi un mes recolectando información y un mapeo desde el cliente que llegaba hasta todo el trazo que hacía, ¿no? Todo el proceso que habíamos visto, para también validar lo que estaban trabajando allí. A partir de ahí se recolectó una cantidad de datos, una muestra de datos, para poder ajustarlas a alguna distribución estadística, ¿no? Con algunas pruebas en base al flujo del proceso también, y con esta información ya estadística y del flujo y la lógica del proceso, se pudo hacer el diseño del simulador. El simulador está, bueno, en este aquí es el de Arena 15.1, si aquí se puede ver, vamos a ver. Entonces, ahí por ejemplo lo que se estaba haciendo es para ajustar la data, ahí se trabaja con el InfoAnalyzer. Bueno, se jala la data de un archivo de texto, que es la que hemos recolectado, vamos ajustando, aquí hace la prueba chi cuadrada, la forma de Smirnoff, el error cuadrado, y se va haciendo una comparación de las distribuciones que se tienen, y a partir de ahí se va definiendo alguna distribución que tenga valores altos en los p-values y la comparación de pruebas estadísticas para tomar esa distribución que se pueda ajustar a los datos que se han recolectado, ¿no?
Luego ahí está el modelo del proceso, si se dan cuenta del mapeo, bueno, ahí va la información del D8, que es un módulo en arena, donde registramos los tiempos entre llegadas, y los cajoncitos o los cuadraditos van los tiempos de servicio o lo que va a demorar cada actividad del proceso que se había mapeado. Los otros intermedios son procesos que permiten de control, pero digamos que el que se puede decir que tuvo un poquito más de complejidad fue esta parte, ¿no? La parte de los batch y de los separates, que son módulos que tratan de simular la realidad, porque el cliente llega, se va a ir a mesa, pero en ese momento se lanza un pedido, ¿no? La comanda lanza un pedido y esa es otra entidad. Entonces, esa otra entidad hay que considerarla y que después se va a juntar, porque ese pedido se va a transformar en un plato o varios platos y ese plato se tiene que juntar nuevamente con el cliente y eso hay que considerar para el modelo, porque podría darte algunos otros resultados, ¿no? Si no lo hacemos de esa manera. Bien, los resultados que se obtuvieron del proceso actual fueron los que están aquí, o sea, con los datos actuales, con el comportamiento actual, y esto es lo que se valida como los outputs del sistema. Estos outputs del sistema y otros indicadores que se pudo obtener sí cumplían lo que pues, se había conversado con los decisores de estar en esos parámetros. Estos números que están ahí no es un tema universal, sino que para este sistema, para estos decisores, eso era aceptable, ¿no? De que se puede debatir esta parte, se puede analizar y hacer un benchmarking, sí, pero para este trabajo, de alguna manera, para ellos era aceptable esto. Muy bien, ahora, a partir de la experimentación con el simulador, ya estamos en la segunda parte. Lo que hicimos fue, bueno, lo que se me pidió fue primero que la demanda se iba a afectar con campañas publicitarias, y lo que trabajé aquí fue 3 escenarios, ¿no? Uno pesimista, optimista, moderado, pero además agregué esto de qué pasa si no hay campaña. No me había pedido eso, pero bueno, vamos a ver si lo que tienes está bien o no. Y a partir de ahí, con una reducción o incremento en la cantidad de personal, se generó 12 escenarios propuestos, ¿no? Esta cantidad de personal, inicialmente, como ustedes lo van a ver aquí en el cuadrito, se trabaja de la mano con los decisores también y con la experiencia que uno puede tener allí, de cómo se puede ir, entre comillas, no sé si llamarle jugarlo, pero puedes poner algunos parámetros. Definitivamente esto se puede hacer de repente un modelito para saber estos parámetros, pero aquí digamos que teníamos ya estos 12 escenarios establecidos, ¿no? Donde básicamente lo que te va a jugar aquí es la demanda, ¿no? Si la demanda se incrementa, incremento en 30, incremento en 20, o se incrementa en 10%, según la campaña publicitaria que el departamento de marketing esperaba crecer a raíz de eso y cómo iba a cambiar mi personal. ¿Estaba bien la cantidad de personal que tenía que aumentar? ¿En qué momento aumentar? ¿O tenía que reducir lo que ya tenía? Bueno, se hizo el simulador, se hacen los cambios básicamente aquí en los tiempos entre llegadas, ¿ok? Básicamente en los tiempos entre llegadas para poder trabajar y en la configuración de los recursos, ¿no? Que hay un módulo que se llama Resources en el software Arena que te permite configurar 2 aquí, 3 aquí, 2 aquí. Bueno, y ya los resultados de la simulación propuesta se tienen los siguientes indicadores, ¿no? Como les decía, ¿qué pasa si la demanda no cambia? O sea, no hacen campaña. ¿Qué es lo que ocurrió al inicio? Porque cuando se solicitó el trabajo, sí, vamos a hacer la campaña publicitaria, pues se hizo después de 3 meses de que se propuso el trabajo, ¿no? Y bueno, aquí viendo los indicadores, los 3 escenarios, cambiando algunos parámetros de la cantidad personal, se obtuvo de que cumplías con los parámetros, o sea, haces la configuración en el escenario propuesto y cumplía con los parámetros que habíamos definido hace 3 diapositivas que estaban por debajo del nivel de servicio, el nivel parámetro que se tenía de la empresa. Y había un ahorro aproximadamente eso está en soles, eso es más o menos mensual, estamos hablando de 400, 500 dólares más o menos. ¿Qué pasa si en una situación 2 la campaña se incrementaba? O sea, espero que los clientes, su frecuencia de clientes sea un poquito más rápida, se acelere. Con esas 3 configuraciones de recursos, se recomendaba un mozo y un registro, bueno, mozo y mesero, para comparar un poquito el término, una persona de delivery menos y contratar un hornero más, ¿no? Entonces acá hay una combinación de recursos y aún así había un ahorro de costos. No te iba a afectar el costo, pero cumplías con los indicadores que estaban. Si te quedas, por ejemplo, con este escenario, acá te vas, ¿no? Si te comparas con este escenario acá, ¿no? Aquí también por ahí está cumpliendo, pero puedes irte por el tema de costos y poder decidir, ¿no? En general, inicialmente el problema de costos para el decisor no era una prioridad,
pero, o sea, te dice que no es una prioridad, pero si tú tienes dos escenarios en el cual puedes mostrar que en uno tiene ahorro y en otro no, eso es importante considerar para la decisión final. ¿No? Y así igual hicimos los escenarios para el incremento del 20%, el incremento del 10%, y con eso se obtuvo las conclusiones del estudio. Si la demanda actual se mantiene, así como estaba tal cual trabajando, o haciendo la campaña publicitaria se incrementaba en un 10%, o sea, tenía un impacto bajo, se recomendaba aún así reducir un mesero y reducir una persona en delivery, que habían dos, y eso permitía un ahorro mensual, ¿no? y estar por debajo de los parámetros de los indicados. En cambio, si la demanda actual tenía un impacto moderado, un impacto favorable, se recomendaba sí incrementar un hornero más porque iba a haber un cuello de botella y iba a afectar a los indicadores allí, y a la vez también sí mantener lo que estaba en la opción 1, ¿no? Sí reducir el mozo y un registrador de delivery. O sea, eso demostraba que en esas horas los mozos que están trabajando eh, con uno menos y con un registrador de delivery menos podías soportar, irte un poquito al límite del tiempo de espera y el tiempo de servicio, perdón, el tiempo del sistema. Bueno, y esto también, la aplicación de la simulación de sistemas, permitió ayudar a la mejora de la toma de decisiones aquí. Esto se trabajó, se implementó. A veces cuando uno implementa esto, dice, uy, pero no vaya a ser que reducimos el tiempo de espera, aumenta todo, ¿no? Pero cuando el flujo, la lógica, digamos que los datos se han sido revisados ahí, bien, sí tuvo buenos resultados y ahora están en otro tema trabajando. Algunas recomendaciones: sí, implementar los cambios, y bueno, la simulación no solamente puedes hacer 10, 20%, 30%, porque también digamos que en estos escenarios que vaya a haber una pandemia de repente o se vaya a cerrar el local, incluso puedes reducirla, ¿no? O sea, la frecuencia entre llegadas aumenta y podríamos ver qué pasaría, ¿no? Al respecto. Bueno, y además esto puede ser como punto de partida para otras empresas que están trabajando en comida rápida, etcétera, y con algunos cambios y escenarios se puede hacer temas interesantes, ¿no? Listo, muchas gracias. Sí, ya, uno y digo. Una pregunta, no entendí cuál era el periodo de análisis. Si te vas a la gráfica donde tenías el número de llegadas durante el día. Sí, el de 6:30 de la tarde a 9:00. Tenías una bimodal. Sí. ¿Tu modelo de simulación era para la hora pico o para todo el día? No, para la hora pico. Buen punto, porque aquí, digamos que el decisor me dice, no, acá yo no tengo problema. El problema lo tengo acá. Porque aquí es donde, digamos... Sí, porque ahí entras en un asunto de que no es tan práctico contratar por 2, 3 horas, claro, gente, bajar gente. Entonces, si quieres luego platicamos, yo tengo un paper con una aplicación donde simulamos todo el día, claro, y simulamos la demanda dinámica, claro, y la contratación de las personas. Pues primero generamos el roster y después esquemas de contratación. Es interesante porque lo que trabajé aquí no es que se despidieron al personal, lo que hicimos fue una configuración para todo el día. Claro, pero aquí ya le dabas un espacio aquí. Por temas de horas laborales, aquí podía irse al... O sea, ya no lo hacías trabajar hasta esta hora. Porque normalmente entraban a las 12 y salían a las 9 de la noche. Ok, tú entras a las 10 y sales a esta hora. Entonces jugábamos con las horas laborales ahí. No reducimos ese personal en sí. Si me mandas un correíto, te claro, pongo los papers, el de generar la capacidad necesaria y el de cómo contratar. Genial, está bien. Gracias. Sí, Gastón. Gracias. A mí me quedó la duda de cuáles fueron las distribuciones de probabilidad que se tomaron como entradas o para limitar el modelo. Entendí por ahí alguna, pero no sé. En el caso de las dos llegadas nos salieron exponenciales. Pero en el caso de los tiempos de servicio, salió uniforme, salió triangular, salió por ahí una normal. O sea, no, en los tiempos de servicio fue más por ahí, pero las de llegadas sí no salió exponencial. Sí. Había momentos que cuando tú ves en el restaurante, llega uno, a veces llega otro, pero en un momento llegaban explosivamente. Me quedan dos más. La segunda es, ¿no exploraron la posibilidad de que se cambiara el layout, o no era el objetivo parte del cliente? Claro, pero el layout... Obviamente para cambiar el flujo de proceso, qué sé yo. Lo que pasa es que en el tema del espacio tenía 2 pisos, pero
se ocupaba un 60% de las mesas en un hora pico. O sea, había espacio. No, de alguna manera, de repente, en un flujo quizá donde considere que tiene que recorrer más, podríamos hacer eso, ¿no? Pero el espacio era chico, son la mitad de esto, pero 2 pisos, ¿no? Sí, había una consulta, doctor. Sí, ahí tenés de las 6 de la tarde, ¿no? Pero en los restaurantes es el fin de semana, es el comportamiento diferente. Entonces, ¿qué tomaste? La hora pico y el día pico, los Sí, días pico, viernes, sábado, sábado, viernes, sábado, eran los días más. viernes, sábado y domingo. Es un tema interesante porque en este tema de simulación podemos hacer el mapeo de todo el día, podemos hacer de todos los días, y definitivamente si uno trabaja en este tipo de empresas deberíamos hacer eso, ¿no? Pero en ese momento para el decisor le dijimos, bueno, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es lo que se puede trabajar? ¿Cuál es lo que está causando problemas para poder hacer esa reconfiguración de personas? Listo. Bueno, muchas gracias. Listo.